¿Te has preguntado por qué Brasil habla portugués mientras casi toda Latinoamérica habla español? Brasil es enorme. Comparte frontera con 10 países, y sin embargo, ninguno de ellos tiene el portugués como idioma principal. Entonces, ¿cómo terminó Brasil hablando un idioma europeo diferente al de sus vecinos? La respuesta comenzó hace más de 500 años, mucho antes de que existiera Brasil como país. Para entenderlo, tenemos que viajar hasta finales del siglo XV. En aquella época, España y Portugal eran dos de las grandes potencias marítimas de Europa. Ambos países estaban explorando nuevas rutas y territorios, y cada uno quería ampliar sus dominios. Pero había un problema. ¿Quién se quedaría con las tierras que estaban descubriendo? Para evitar una guerra entre ambas coronas, en 1494 España y Portugal firmaron un acuerdo conocido como el Tratado de Tordesillas. El acuerdo establecía una línea imaginaria que dividía los territorios que podían ser reclamados por cada reino. Y aquí ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de Sudamérica. La línea atravesaba el continente. La parte que quedaba hacia el este correspondía a Portugal, mientras que gran parte del territorio hacia el oeste quedaba dentro de la zona española. Con el paso del tiempo, los portugueses comenzaron a establecerse en la región que hoy conocemos como Brasil. Pero hay un detalle importante. Cuando los portugueses llegaron, Brasil no estaba vacío. Muchísimo antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba habitado por cientos de pueblos indígenas. Existían numerosas lenguas, culturas y sociedades diferentes. De hecho, durante los primeros años de la colonización, el portugués ni siquiera era la única lengua utilizada por los colonizadores. En distintas regiones se hablaban lenguas indígenas y también surgieron lenguas de contacto entre indígenas y europeos. Pero el portugués fue ganando terreno. Y hubo un elemento fundamental para que terminara convirtiéndose en la lengua dominante. La colonización portuguesa se extendió durante siglos. A medida que crecían los asentamientos, aumentaba también el uso del portugués en la administración, el comercio, la educación y la vida cotidiana. Pero la historia todavía se vuelve más compleja, porque el portugués brasileño no fue construido únicamente por europeos. Durante más de 3 siglos, millones de africanos fueron llevados por la fuerza a Brasil debido al sistema de esclavitud. Estas personas procedían de diferentes regiones de África y hablaban numerosas lenguas. Sus culturas tuvieron una influencia enorme sobre la sociedad brasileña. Y esa influencia también llegó al idioma. Muchas palabras, expresiones y formas de hablar utilizadas en Brasil estuvieron influenciadas por las lenguas y culturas africanas. Por eso, cuando escuchas portugués brasileño, estás escuchando el resultado de siglos de contacto entre diferentes pueblos. Indígenas, europeos, africanos, y posteriormente, inmigrantes procedentes de diferentes partes del mundo. Pero entonces aparece otra pregunta. ¿Por qué Brasil terminó siendo tan grande? Porque la línea del Tratado de Tordesillas no permaneció como una frontera perfecta. Durante los siglos posteriores, los portugueses fueron expandiendo su presencia hacia el interior del continente. Exploradores y expedicionarios avanzaron por enormes territorios. Algunos buscaban riquezas, otros buscaban esclavizar indígenas, y otros simplemente exploraban nuevas regiones. Mientras tanto, los asentamientos portugueses se fueron extendiendo cada vez más. Con el paso de los siglos, el territorio controlado por Portugal llegó a ser muchísimo mayor que la zona que inicialmente le correspondía según aquella línea imaginaria. Finalmente, Brasil se convirtió en el gigante territorial que conocemos actualmente. Y cuando llegó la independencia de Brasil en 1822, el portugués ya estaba profundamente establecido como lengua principal. Pero hay algo todavía más curioso. Aunque Brasil y Portugal comparten el mismo idioma, el portugués brasileño evolucionó de una manera diferente. La pronunciación cambió. Aparecieron nuevas palabras. Se desarrollaron expresiones propias. Y diferentes regiones de Brasil crearon sus propios acentos y formas de hablar. Por eso, escuchar a una persona de Río de Janeiro no es exactamente lo mismo que escuchar a alguien de Sao Paulo, Bahía o Río Grande do Sul. Todos hablan portugués. Pero el idioma tiene una enorme diversidad interna. Y esta historia explica algo fascinante sobre Latinoamérica. El idioma que hablamos no solamente depende de dónde nacimos. También es el resultado de conquistas, migraciones, mezclas culturales, guerras, decisiones políticas y siglos de historia. Así que la próxima vez que veas el mapa de Latinoamérica, recuerda algo. Brasil parece una enorme isla lingüística rodeada de países hispanohablantes. Pero su idioma no apareció allí por casualidad. Es el resultado de una historia que comenzó hace más de 500 años.
cuando una línea imaginaria trazada en un mapa ayudó a cambiar para siempre el idioma de la nación más grande de Sudamérica. Y esa es la razón por la que Brasil habla portugués. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres ayudarme a seguir creando videos educativos, puedes invitarme a un café en Ko-fi. Encontrarás el enlace en la descripción del video. Cada aporte, por pequeño que sea, me ayuda muchísimo a mantener este proyecto y a seguir creando contenido para todos ustedes. Gracias por estar aquí, por apoyar el canal y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.